Bueno, nos encontramos frente al problema A1 de la parte de interacción gravitatoria del examen propuesto en las pruebas de acceso a la Universidad de Física de este año, 2023. El apartado A nos indica que un satélite de masa m orbita a una altura h sobre un planeta de masa m y radio r. Vamos a anotarlo. El satélite tiene masa m, el planeta tiene masa m mayúscula y el radio en el que orbita, ¿no? El radio del planeta es de radio r. El satélite orbita a una altura h en este caso, ¿vale? Este es el planeta. Estas son las características del planeta. Nos dicen que deduzcamos inicialmente cuál es la velocidad orbital, la presente la velocidad orbital en esa órbita del satélite. Y también nos preguntan cómo cambiará esa velocidad orbital. Nos piden que lo expresemos en función de m, de r y de h. Y nos piden cómo cambiará la velocidad orbital. Vamos a llamarlo velocidad orbital prima. Si la masa del planeta, vamos a suponer que cambiamos la masa del planeta, la duplicamos en primera situación, o si se duplica la masa del satélite. La vamos a llamar m'. Bueno, para obtener esto, lo primero que vamos a intentar hacer un dibujo. Estos son los datos que tenemos del problema. Vamos a intentar hacer un dibujo. Intentamos, no, lo vamos a hacer. El satélite está orbitando un planeta. Este es el planeta. De un radio R y una masa M. Vamos a suponer que orbita en una órbita circular. Y se encuentra el satélite a una altura h sobre la superficie del planeta. ¿Vale? Vamos a borrar esto porque no se ve bien. Aquí tendríamos la altura, el radio del planeta y su masa, que en este caso es m. La masa del satélite es m. Dibujamos, hacemos un diagrama de fuerza, como solemos hacer en este caso, aunque no sea necesario, obligatorio, digamos, necesario ni obligatorio, pero sí es conveniente. Voy a dibujar la fuerza que actúa sobre el satélite, que en este caso es mi protagonista, y es la fuerza gravitatoria, voy a llamar Fg. Esa es la fuerza que va a representar cuando tenemos que calcular velocidades orbitales, periodos orbitales. Los razonamientos que vamos a hacer son razonamientos dinámicos. Así que en este caso el razonamiento dinámico va a ser utilizar el principio fundamental de la dinámica, aplicándolo sobre el satélite, es decir, la resultante de la fuerza que actúa sobre el satélite es igual a la masa por la aceleración. Por cierto, no hay más fuerza que actúa sobre el satélite si entendemos que el satélite y el planeta son los únicos cuerpos que hay en el que considera los únicos cuerpos que hay en el universo. Es decir, la única fuerza que está actuando es una fuerza gravitatoria, como hemos visto. Voy a escribirlo vectorialmente primero, aunque después ya no me va a hacer falta. Y al estar dando vueltas el satélite en esta órbita, esa única aceleración que va a notar es una aceleración centrípeta. Así que podemos poner que la fuerza gravitatoria es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ya escrita todo en función del módulo. Esta fuerza gravitatoria es la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos debido la podemos escribir en función de la ley de gravitación universal. Así que esta fuerza gravitatoria responde a la ley de gravitación universal y por tanto vamos a escribir esa ley. Recordemos que vectorialmente esta ley me dice que la fuerza entre dos cuerpos es menos g, masa de uno de los cuerpos, masa del otro, la distancia que los separa y u sub r. Si son cuerpos puntuales no tendremos en cuenta los centros. Si son cuerpos, en este caso como el planeta, que no es puntual, sí tendremos en cuenta la distancia desde el centro del planeta, ¿vale? Así que podemos escribir esta ley de gravitación universal, el módulo, que sería constante de gravitación universal, masa del planeta, masa del satélite, distancia que los separa al cuadrado. Y aquí podríamos escribir ya quién es la aceleración centrípeta, que es la velocidad orbital elevada al cuadrado dividido entre el radio de la órbita, en este caso el radio de curvatura. Realmente en este caso el radio de curvatura es el radio de la órbita. Una vez escrito esto, podemos hacer uso de que aquí tenemos la masa del satélite. Esta es la masa del satélite, pues es la masa del satélite por su aceleración. Y una de las distancias se nos va, por lo cual ya tenemos la velocidad orbital obtenida. Ya está despejada esa velocidad orbital. Hacemos raíz cuadrada y tendríamos g, constante de gravitación universal, m, masa del planeta, y r, la distancia desde el centro del planeta hasta él, vamos a señalarla aquí en color azul, desde el centro del planeta hacia la órbita. Esto es r, que como estamos viendo es la suma de r más r, perdón, la suma del radio del planeta más la altura. Así que ya nos quedará la expresión que estamos buscando en este caso, ¿vale? También esto nos permite darnos cuenta de qué depende realmente la velocidad orbital. Estamos viendo que depende de en este caso tres factores, que podrían ser dos, pero resumimos en tres factores. Uno de ellos es la masa del planeta, la tenemos aquí. El otro es el radio del planeta, lo tenemos ahí. Y el tercer factor es la altura a la que está orbitando. En realidad R más H es, como estamos viendo, la distancia entre el centro del planeta y el punto en el que está orbitando el satélite, o la situación en la que está orbitando el satélite, que realmente es el radio de la órbita. Es decir, que realmente, por ejemplo, la masa del satélite no influye para nada en la velocidad orbital, así que aunque la dupliquemos no va a cambiar. Y sí va a cambiar si lo que duplicamos es la masa del planeta. De hecho, al duplicar la masa del planeta podemos ver que la velocidad orbital va a cambiar en un factor, en una cantidad de raíz de 2 veces. Lo vamos a escribir de todas maneras en la siguiente pizarra. Vamos a escribir una nueva pizarra, ¿vale? Esa nueva pizarra la ponemos en tono oscuro, como estamos utilizándola, para que parezca esto. Y entonces estamos en el subapartado y estamos viendo qué sucederá con esa nueva velocidad orbital prima que ya hemos obtenido. ¿De qué depende? Depende, hemos visto ahora, de la nueva masa del planeta, del radio, que no cambia, no me dicen que cambie, de la altura. Así que si duplicamos esa masa del planeta, tendremos 2 veces la masa del planeta anterior y podremos separar esto de manera que aparecerá la anterior velocidad orbital que hemos hallado. Así que la velocidad orbital, si cambiamos y duplicamos la masa del planeta, lo que va a ocurrir es que se va a multiplicar por raíz de 2 veces, es decir, por 1,41 aproximadamente. Sin embargo, como hemos dicho, si cambiamos
Esto ocurre, como hemos dicho, si la masa del planeta, llamada m', se duplica. Si por el contrario lo que se duplica es la masa del satélite, estamos viendo claramente que la velocidad orbital no va a cambiar. La velocidad orbital va a seguir siendo la misma, puesto que la velocidad orbital no depende de la masa del satélite, sino de la masa del planeta. ¿Vale? Así que ya hemos terminado con el apartado A. Nos vamos al apartado B. El apartado B nos habla de un cuerpo que desciende con velocidad constante. Vamos a escribir un cuerpo de masa 5 kilogramos. Vamos a anotar esos datos. La velocidad con la que desciende es constante. Desde una altura de 15 metros por un plano inclinado. ¿Vale? Así que vamos a ir haciendo al mismo tiempo que estamos escribiendo esto. Bueno, el ángulo del plano es de 30 grados respecto a la horizontal. Nos dicen que actúa una fuerza de 20 newtons. La vamos a llamar F esa fuerza, que va en sentido ascendente por el plano. Es decir, está paralela al plano y en sentido ascendente. Ahora la dibujaremos. Y nos piden que determinemos, por un lado, que hagamos un esquema de la fuerza que intervienen en este caso. Hay rozamiento, por cierto, no lo estoy escribiendo. O sea, el deslizamiento por el plano, hay rozamiento. Hay que tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar me piden que calcule el trabajo realizado por todas las fuerzas. ¿Vale? Por todas las fuerzas. Que ahora cuando hagamos el esquema sabemos cuántas son. En este tipo de problemas es fundamental empezar y seguir un planteamiento habitual, aunque lo vamos a resolver por cuestiones energéticas, pero es conveniente hacer el planteamiento habitual del problema. Hacemos un dibujo, es fundamental, porque además vamos a tener un esquema de la fuerza. Hacemos un dibujo lo más claro posible, en este caso. Esta es la superficie del suelo, estamos en la superficie terrestre, puesto que nos da la aceleración de la gravedad, como estamos viendo aquí, ¿no? Tenemos el objeto que va bajando, se desciende. Y el objeto llegará al pie del plano inclinado, precisamente como me están preguntando en el apartado, subapartado y el trabajo que hacen todas las fuerzas en ese descenso, desde el punto en el que está, voy a llamar el punto A, este de aquí. Voy a ver dónde lo ponemos porque realmente me interesa dibujar la altura en la que se encuentra. Este es el punto A y este es el punto B. Vamos ya a resolver la primera opción, porque después de hacer el dibujo lo siguiente que tenemos que hacer es un diagrama de fuerza y es precisamente lo que me están pidiendo. Como esto está, aquí tenemos a la Tierra, nuestro planeta Tierra, aquí debajo. La primera fuerza que se nos ocurre dibujar, la vamos a dibujar también en colores, es el peso. Así que el cuerpo está sujeto a la Tierra y es atraído con lo que llamamos peso. Al estar apoyado en la superficie, pues tenemos por un lado una fuerza que lo mantiene en esa superficie, que llamamos fuerza normal. Como hay rozamiento, hay una fuerza que es la fuerza de rozamiento. La vamos a dibujar en tono azulado, que en este caso, teniendo en cuenta que el movimiento parece evidente, es hacia abajo, vamos a llamar FR, sería hacia arriba. Pero además me dicen que hay una fuerza, que la dibujar en verde, añadida, que es una fuerza de 20 newton, a ver si lo dibujamos bien, que la estamos llamando F. Ese sería el diagrama de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. El peso, la normal, el peso lo hace la Tierra, la normal hace la superficie, la fuerza de rozamiento, que es la fuerza de fricción entre las dos superficies, y esta fuerza F, que entendemos que la tendrá que hacer un agente externo, así que ya estamos resolviendo haciendo el esquema de fuerza, el subapartado y este que nos están pidiendo. ¿Vale? A partir de aquí, bueno, recordad que esto forma 30 grados, un ángulo alfa, lo voy a llamar alfa ese ángulo. A partir de aquí podríamos elegir un sistema de referencia. Muy habitualmente elegimos un sistema de referencia que esté solidario con el movimiento, habitualmente suele ser este. Quito de aquí, lo pongo aquí arriba para que entender que ese sistema es fijo, que no se mueve. No nos va a hacer falta en este caso. Lo siguiente sería descomponer la fuerza, pero como vamos a resolver esto por tratamientos energéticos, no vamos a utilizar la fuerza de rozamiento como mu por la normal. No nos va a hacer falta, ya que veremos que, teniendo en cuenta que la velocidad es constante, podremos hallar ese trabajo de la fuerza de rozamiento de una manera más sencilla. Se podría intentar, de todas formas no tenemos el coeficiente de rozamiento, así que no podemos utilizar mu por la normal en este caso. Podríamos utilizar la dinámica para obtener esa fuerza de rozamiento, teniendo en cuenta que la fuerza resultante para que la velocidad sea constante tiene que ser cero. Pero lo vamos a hacer directamente por trabajo y energía y sin necesidad de utilizar en este caso la dinámica, las leyes de la dinámica, mejor dicho. Una vez llegado a este punto, podríamos descomponer, insisto, la fuerza peso, que es la única que en este sistema de referencia tendríamos que descomponer. Vamos a aplicar lo que es el trabajo de la fuerza y vamos a ir calculando cada una de esas fuerzas, cada uno de esos trabajos. Voy a empezar por el trabajo que hace la fuerza peso en este caso, entre el punto A y el punto B. Todas las fuerzas de las que vamos a calcular su trabajo son fuerzas constantes. Así que podemos utilizar la relación que nos dice el trabajo para hallar con fuerzas que son constantes en el desplazamiento correspondiente. Y es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. En este caso, el producto escalar lo vamos a escribir con los ángulos correspondientes, para no escribir vectores. Voy a llamar a este coseno, en este caso el coseno que voy a dibujar, por cierto, no lo he dibujado cuál es el desplazamiento. No lo quiero dibujar en el diagrama de fuerza, pero este sería el desplazamiento. Delta de R entre A y B. Ese desplazamiento forma un ángulo determinado, lo voy a dibujar en rojo, ese ángulo, con el peso, que en este caso, si nos damos cuenta, este dibujo que hemos hecho, ese ángulo que voy a llamar beta, por cierto, no le he puesto un nombre, lo voy a llamar beta, es complementario a alfa, es decir, que si alfa son 30 grados, beta van a ser 60 grados. También necesito conocer quién es el desplazamiento, y para conocer quién es el desplazamiento voy a utilizar la trigonometría. Dice que esta es la altura, ese es el desplazamiento, así que el módulo del desplazamiento está relacionado con la altura a través del seno del ángulo alfa. Con esta premisa yo puedo escribir quién es ese desplazamiento, ese módulo, que es el que me interesa, h partido por el seno de alfa.
Y como hemos dicho, beta es también complementario, es decir, que beta más alfa son 90 grados. Eso me va a permitir calcular quién es este coseno de beta poniendo coseno de 60 grados o directamente poniendo el seno de 60 grados. También podemos calcular este trabajo de otra manera, pero lo vamos a comprobar ahora cuando escribamos este trabajo con estos datos. Ya puedo escribir entonces el trabajo que hace el peso entre A y B. El peso ya sabemos que se calcula como el módulo masa por aceleración de la gravedad. Hemos visto que el desplazamiento es h partido por el seno de alfa. Y el coseno de alfa, que hemos dicho que es el complementario, sería el coseno de beta, este de aquí. Como el ángulo es complementario, el coseno de beta coincide con el seno de alfa. Así que esto me lleva a una expresión interesante, es que el seno de alfa se me va y me queda lo que ya podíamos prever, y es que ya sabemos que el trabajo que hace el peso, que es una fuerza conservativa, es igual a la menos variación de la energía potencial. Y en este caso, esto es precisamente la menos variación de la energía potencial entre A y B. ¿De acuerdo? Así que ya podemos calcular esto, ya podemos calcular este trabajo, porque tenemos la masa, 5 kilogramos, tenemos la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y tenemos la altura, que son 15 metros. Este cálculo ya se ha hecho, ya lo tengo hecho, y resulta que tenemos el primer trabajo calculado, 735 julios. Ya tenemos el primero de los trabajos que nos pedían. Recordad que son 4 fuerzas y por tanto tengo que calcular 4 trabajos. El segundo que voy a calcular es rápido porque es el trabajo de la normal entre A y B. Sería igual, normal por el desplazamiento. Producto escalar primero. No voy a hacer nada más porque veo claramente en el diagrama que la normal y el desplazamiento forman 90 grados. Así que el trabajo que hacen va a ser 0, puesto que, como digo, normal es perpendicular al desplazamiento. Ya tengo el trabajo que hace en este caso la fuerza normal. Sigo, tengo otra fuerza que me están dando, que es la fuerza F. El trabajo de la fuerza F, que me dicen que es de 20 newton, dirigida hacia arriba, en sentido paralelo al plano y dirigida hacia arriba, pues será la fuerza por el desplazamiento. Igual que antes, esto lo puedo escribir como el módulo de la fuerza, que ya conozco, aunque lo podría escribir vectorialmente, pero quizás no merece la pena. Y voy a llamar a este ángulo gamma, el ángulo que forman este sería el ángulo de 90 grados, como hemos visto antes, entre normal. Y el ángulo que forma la fuerza F, esta fuerza F, y el desplazamiento estamos viendo claramente que es de 180 grados, ¿vale? O sea que gamma, ese gamma que tenemos ahí para no, escribir demasiadas cosas, saturar de escritura ese dibujo, no lo voy a escribir, es de 180 grados, así que ya puedo calcular quién es este trabajo. Este trabajo, debido a la fuerza F, sería el módulo de la fuerza, me dicen que es 20 newton. Bueno, antes de nada, perdón, ya me estaba lanzando, voy a escribir quién es ese desplazamiento que lo hemos escrito antes, ¿vale? Ese desplazamiento es h partido por el seno de alfa. Y aquí tendríamos que poner el coseno de gamma, mucho cuidado porque son ángulos diferentes. No confundamos el ángulo que forma esta fuerza con el ángulo que tiene que ver con el plano inclinado. Así que serían 20 newton, 15 metros de altura, el seno de 30 grados y hemos dicho el coseno de 180 grados. También se ha hecho, nada, no es demasiado complicado porque el seno de 30 grados es 0,5, 15 entre 0,5 es 30 metros, así que el desplazamiento son 30 metros y multiplicado por 20 sería 600 y el coseno de 180, que es menos 1, pues me quedaría como menos 600 julios. El signo, evidentemente, nos da idea de que es un trabajo realizado por una fuerza que se opone al desplazamiento, que está contra el desplazamiento. Y solo me faltaría calcular el trabajo que hace la fuerza de rozamiento. Aquí podría utilizar qué es la fuerza de rozamiento, pero no tengo datos para ello. Tengo que utilizar lo que se conoce como el principio de las fuerzas vivas. ¿De acuerdo? El principio de las fuerzas vivas. Vamos a hacer en esta siguiente pizarra. No, el teorema de la fuerza viva, más que el principio de las fuerzas vivas. El teorema de las fuerzas vivas, se le puede llamar así, o como queramos llamarlo, me dice que el trabajo total, el trabajo de las fuerzas, de todas las fuerzas que se ejercen sobre un objeto, sobre un cuerpo, el trabajo total, entre dos puntos, es igual a la variación de su energía cinética, entre esos mismos dos puntos. Trabajo total, también trabajo de la fuerza resultante. En este caso, el trabajo total es el trabajo de todas las fuerzas sumadas. El del peso, el de la normal, las 4 fuerzas que aparecen aquí. El trabajo de F, que lo hemos calculado todo ello, lo único que nos falta es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y en este caso, puesto que nos decían que la velocidad era constante, recordad que la velocidad es... Tenemos claro, o podemos suponer, o tenemos la evidencia de que la variación de energía cinética es 0. No cambia la energía cinética, puesto que no cambia la velocidad. Recordemos que esto también es 0. Así que me quedaría quién es el trabajo de la fuerza de rozamiento, definitivamente, despejándolo de ahí con menos el trabajo del peso, entre A y B, y menos el trabajo de la fuerza F, entre A y B. Como ya hemos calculado ambos, podemos sacar sin ningún problema. Además, debería ser la suma de todos ellos igual a 0. Podemos sacar sin ningún problema cuál es ese trabajo, que en este caso es de menos 135 julios. También es negativo, lógicamente, porque la fuerza de rozamiento se opone también al movimiento. ¿Vale? Podríamos haber sacado esa fuerza de rozamiento, digo, con razonamientos dinámicos, y a partir de la fuerza de rozamiento sacar el trabajo, pero yo creo que este camino, esta forma de hacerse, es mucho más sencilla, mucho más rápida, sin tener que utilizar las leyes de la dinámica, que, insisto, nos obligarían en este caso también a descomponer el peso, hallar cuánto vale la P sub X, sacar cuánto vale la fuerza de rozamiento en un proceso un poquito más elaborado. Como estamos viendo, la suma de estos 3 trabajos, menos 735 julios que hace el peso sí ayuda a que caiga el cuerpo y por lo tanto su trabajo es positivo. El trabajo normal es 0, el trabajo de la fuerza F, que se opone a ese desplazamiento, que es menos 600 julios, y el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es menos 135 julios, debe dar igual a 0. Con eso hemos terminado el problema.